Empezamos una nueva edición de Café Mercosur, este espacio en el que nos proponemos analizar la realidad de los países de la región con un foco en los aspectos jurídicos. Hacemos este programa desde Rosario, Argentina, quien les habla, Osvaldo Di Princio, y de San Pablo, Brasil, Ramiro Cayano Blanco. Hola a todos y a todas. Esta es una emisión especial de Café Mercosur realizada juntamente con El Faro, Cooperativa Comunicacional de Buenos Aires, con motivo del fallido intento de golpe de Estado que se produjo el 8 de enero, el domingo 8 de enero, en la ciudad de Brasilia, donde, como se ha difundido ampliamente, grupos de simpatizantes de Jair Bolsonaro, autodenominados patriotas, invadieron los 3 edificios de la justicia, del Congreso y del Poder Legislativo, depredaron muchas de las instalaciones, robaron parte del mobiliario, destruyeron otro, con la idea de generar un caos y provocar la actuación de las Fuerzas Armadas en una intervención del gobierno del recién asumido presidente Luis Ignacio Lula da Silva. Esta charla que mostraremos ahora la hemos tenido con la periodista Adriana Serdín de El Faro Comunicaciones el día 9 de enero, un día después de los acontecimientos, y al final nosotros actualizaremos con algunos datos de lo ocurrido durante la semana. Buenas noches desde la cooperativa El Faro Comunicaciones. Estamos en contacto con nuestro compañero y amigo Ramiro Cayano Blanco, en esta oportunidad desde la República Argentina, desde la ciudad de Rosario. Bueno, decidimos ponernos en contacto justamente por los acontecimientos que están teniendo lugar en este momento en la República Hermana de Brasil. Así que vamos a comenzar preguntándole a Ramiro y saludándolo y dándole la bienvenida. ¿Qué es lo que está pasando hoy en este momento en Brasil? ¿Qué tal, Adriana? ¿Cómo te va? ¿Cómo están? Un abrazo y un saludo a todos los oyentes de El Faro Comunicaciones. ¿Qué está pasando en Brasil? Es una muy buena pregunta. Hoy en Brasil, el día 9, el lunes 9, se están empezando a desmovilizar todas las manifestaciones golpistas que había frente a los cuarteles. Ha empezado la más numerosa, que era estaba en la ciudad de San Pablo, en un barrio muy paquete de acá, inclusive cortaban calles, y la de Brasilia, que es donde de alguna manera se inició todos los eventos del día 8, que todo el mundo sabe que fue ese intento golpista. Y cuando hablamos de intento golpista hay que dejarnos con absoluta claridad. Fue un intento golpista. Lo que ellos decían y lo que venían diciendo en las redes sociales, como muchos periodistas lo venían comentando durante la semana, es que ellos ya se estaban preparando para ir en ómnibus a Brasilia, a sembrar el caos, y de esa forma iban a conseguir que las Fuerzas Armadas intervinieran en el gobierno e interrumpieran el gobierno de Lula. Porque según sus planes, lo graficaban de esta manera, en 6 meses iban a ser Argentina y en 1 año iban a ser Venezuela, si seguían con el gobierno de Lula. Esta es la retórica que anda girando en las redes sociales. Hubo un periodista de aquí de Brasil, Joaquín Carvalho, que consiguió infiltrarse en uno de los grupos de extrema derecha, habló con una de las organizadoras, les dijeron que le aseguraron que había un lugar en el ómnibus gratis, alguien está pagando todo esto no es un trabajo militante, esto es una organización criminal, golpista, que quería hacer eso, o sea que no fue un acto de vandalismo, no fue como dice Bolsonaro, que eran manifestaciones políticas. Esto fue un intento de golpe. No lo hicieron porque no les ha dado el cuero, han tenido un número de participantes muy inferior a los que ellos esperaban, pero eso no significa que no haya sido un intento con todas las letras, ¿no? Por lo menos de la parte civil, que después traería aparejado esa intervención de los militares, como se vio también inclusive ya, porque esto no es, digamos, que sale de un día para otro. Ya tuvimos el día 12 de diciembre, cuando a Lula le entregaron el diploma,
del presidente y Alckmin de vice, ya tuvimos actos terroristas en Brasilia. Paralizaron la ciudad de Brasilia, quemaron 5 ómnibus, quemaron 10 autos, sacaban a la gente que estaba en los centros comerciales, en los restaurantes, o sea, sembraron el terror. Pero como todo el mundo decía, bueno, estos son simulacros de preparación. El verdadero va a venir después, como más o menos ocurrió con Trump en los Estados Unidos. Y el 24 de diciembre, se pudo desmantelar un ataque terrorista muy grande, un camión de combustible que tenía mucha dinamita, que estaba cerca del aeropuerto, pero no se sabía a dónde lo iban a hacer explotar. O sea, esto no es una cuestión, digamos, de un día. Esto ya viene organizándose, hay un trabajo de inteligencia. Esta gente que estaba en las puertas de los cuarteles no solamente cantaba, sino que también tenía libre acceso a los propios cuarteles, donde mucha gente, periodistas especializados, dicen que recibían entrenamiento en todas estas actividades de logística. Porque no fue solamente entramos en los edificios de los tres poderes, sino también una cosa muy interesante, Adriana, que no se nos puede dejar pasar por alto, es que entraron en el gabinete de seguridad institucional del general Heleno, que es el más bolsonarista de los bolsonaristas y que ha hecho muchísimas cosas ilegales, como por ejemplo haber usado todo lo que es los servicios de inteligencia de Brasil a favor del hijo de Bolsonaro para librarlos de las causas judiciales y muchos otros delitos más. Entonces entraron en el GSI, en el Gabinete de Seguridad Institucional, que reúne cosas como la BIN, que es la Agencia Brasileña de Inteligencia, y otros servicios de inteligencia más. Además de llevarse las armas, se llevaron lo que ellos realmente querían, que eran los discos rígidos de las computadoras. Claro. Lo de las armas, ¿sabes qué me hace acordar un poco? ¿Viste? Cuando entran para ultimar a una persona y se llevan la billetera para simular que fue un robo. Esto me parece, tiene todas las características de que podría haber sido eso. Sabían muy bien a dónde entraban, sabían muy bien, mientras algunos estaban rompiendo cuadros, defecando, orinando y rompiendo el mobiliario de los edificios, otros estaban haciendo un trabajo altamente profesional. Sí, hemos visto todo esto por la televisión, lo estuvimos siguiendo por las redes y por todos los medios posibles, y la verdad que lo veíamos con absoluto temor, ¿no? Porque esto también nos hace pensar que podría ser un plan mucho más amplio y un plan continental para aplicar en el subcontinente, en Sudamérica, lo cual, bueno, nos pone alerta, ¿no? Nos pone alerta a todos. ¿Qué es lo que pasó al día siguiente de este intento de golpe? Hubo detenidos, contanos detenidos un poco eso, por favor. Inflagrantis, o sea, mientras estaban realizando los hechos, sí, hubo pocos, sí, porque los militares se opusieron. Pero sí hubo. Ayer, el día del domingo, hubo más o menos unos 150 detenidos. Hoy ya son más de 1.000 detenidos. Lo que hay que llegar es a quién está financiando todo esto. ¿Quiénes son los empresarios que están financiando todo esto? Y una cosa que es interesante, es lo que decías vos de un plan continental. Y yo te diría que hasta de alguna manera un plan mundial de la nueva derecha echa los moldes de lo que son, por ejemplo, grupos extremistas de extrema derecha de los Estados Unidos, como QAnon, por ejemplo, como el grupo QAnon. Que estos son todos como especie de ramificaciones y adaptaciones. No olvidemos que hace un mes atrás quisieron hacer la toma de la Cámara de Legisladores de Alemania para poner a una monarquía. Y cuando uno ve los movimientos de extrema derecha aquí, e inclusive hasta los propios hijos de Bolsonaro, reivindicar la monarquía brasilera y junto con la bandera brasilera poner la bandera de los Braganza, que es la bandera imperial, uno dice, ¿dónde salen todas estas coincidencias? ¿Dónde está la matriz de todo esto? O sea, uno ve que hay, no digo pero hay muchos vasos comunicantes, Cuando yo veo, por ejemplo, que a Bolsonaro y a esta gente que reivindica los 21 años de dictadura en Brasil, desde 1964 hasta 1985, y decir que no fue una dictadura, sino que fue una revolución que evitó el comunismo en Brasil, y lo escuchamos a la gente de Vox que reivindica del franquismo los mismos moldes, ¿no? De que, bueno, que fue un gobierno que evitó que España cayera en el comunismo y bueno, o sea, son muchas coincidencias. La derecha internacional es una cosa muy interesante. Ella ha aprendido a dejar de lado sus diferencias
y hacer sinergia en las coincidencias, ¿no? Sí, sí. Sí, es muy interesante esto que estás diciendo y además siempre poniendo énfasis en esta trifecta de Cuba, Venezuela y Nicaragua, ¿no? Como los ejes del mal, lo cual a nosotros realmente casi es una sonrisa lo que nos hace esbozar, pero es muy peligroso porque mucha gente esto lo compra, lo cree, lo repite y lo replica, ¿no? Siendo que son tres países con distintas características, pero absolutamente bloqueados, con infinitas problemáticas. Y bueno, hoy estaba escuchando justamente esto, ¿no? En algún medio local argentino. Bueno, ¿qué quieren? ¿Que nos convirtamos en Venezuela, en Nicaragua o en Cuba? Y parece ridículo, sin embargo, siguen con este argumento y con esta insistencia, ¿no? A tal punto siguen que esta gente lo tiene tan internalizado que es una especie de religión. Cuando digo una especie de religión, no lo digo en el sentido despectivo, sino lo digo en el sentido de cómo se llega a la religión por una cuestión de fe. O sea, Claro. no hay razón, no hay forma de explicarles, no hay forma de explicarles Claro. porque es una cuestión que se siente así y ellos lo tienen de esa manera. Por ejemplo, para hacer una comparación, en Argentina se puso muy de moda la abuela la con el fútbol, ¿no? Acá se ha puesto Sí, sí, sí. una abuela de 67 años que grita, bueno, es la guerra, vamos a la guerra, porque es ellos o Claro. nosotros, es Bolsonaro o el caos. Entonces, ellos lo plantean en esos términos binarios, muy pero muy simples. Jorge Aleman estaba leyendo hoy, que lo estaba explicando, estas nuevas derechas neofascistas, que hacen una cuestión de convencimiento muy pero muy profundo, y yo te diría que a nivel de sectas. Casi te diría con la misma lógica de sectas, o sea, vamos por el todo, el salvacionismo, salvemos a los pocos que podamos convencer, y es eso, es un pensamiento muy, pero muy de sectas. Yo te digo la verdad, de la gente que estaba en los cuarteles, en la puerta de los cuarteles, yo tengo casi seguridad, hay algunos estudios que todavía no salieron, pero yo cuando salgan creo que me van a dar la razón, que más del 70% tiene buenas intenciones. Está convencido de que está haciendo una cruzada por la patria y ha perdido familias, como ellos mismos dicen, han perdido Claro. empleos, como ellos mismos dicen, se han Claro, endeudado, claro. como ellos mismos dicen, pero ellos creen que lo están haciendo por una cuestión superior, por un bien superior. O sea que es muy interesante eso que estabas planteando, Adrián. Sí, es muy interesante porque además esto aparece como una ceremonia religiosa, y permitime que lo diga de esta manera, siendo que también las agrupaciones pentecostales, la iglesia pentecostal tiene mucho que ver en esto, ¿no? Es parte de ese bolsonarismo golpista que también se agolpó frente a las puertas de las instituciones. Bueno, tenemos que pensar muy bien cómo continuar en cada uno de nuestros países, porque bueno, yo creo que estamos en una situación de peligro. Mira, siempre lo comentamos con nuestros compañeros de la cooperativa, que en algún punto, si bien la situación geopolítica, histórica es diferente, pero en algún punto esto nos remite a aquella República de Weimar que terminó en un hitlerismo sin límites. Bueno, el fascismo no tiene límites. Y otra cosa que me parece interesante mencionar es todos aquellos intelectuales y todos aquellos que mencionan al fascismo como neofascismo, creo que deberíamos sacarle el neo. Y esto es lisa y llanamente fascismo, ¿no? Absolutamente de acuerdo, Adriana, con ese pensamiento. Yo sé que hay gente que dice que no, porque el fascismo fue una cuestión muy determinada históricamente. Otros dicen que sí, porque el fascismo, bueno, no entrar en esa cuestión de peleas. Acabó lamentablemente Brasil, peleas Seguro, de seguro. grupos de trabajo muy fuertes por esas cuestiones terminológicas, digamos. Pero sí, yo concuerdo contigo, absolutamente. Y otra cosa que es importante también, ver que no esperar que
salidas institucionales con esta gente, porque esta gente no piensa en términos institucionales. Yo escucho algunas personas que estaba escuchando algunos analistas en Argentina hoy, y en Brasil también, y en Brasil, bueno, Bolsonaro ahora tiene que dedicarse al 2026 porque él va a tener que representar a esta masa de gente. No, Bolsonaro nunca ha pensado eso. Bolsonaro, aún siendo el presidente, ya pensaba en el golpe. Bolsonaro ya pensaba en el golpe y él anhelaba ese golpe. Él, no nos olvidemos que Sarah Winter, una ex-FEM, sí, que estuvo entrenada en Ucrania, formó el grupo de los 300 y estuvo 3 meses acampada en la Plaza de los Tres Poderes, donde nosotros vivimos, para terminar con el Supremo Tribunal Federal y con el Congreso porque no lo dejaban gobernar a Bolsonaro. Y Bolsonaro estuvo durante mucho tiempo bancando eso hasta que después no le convino más. Y él, todos los 7 de septiembre, los últimos 7 de septiembre, él quiso ya dar el autogolpe para llamar a lo que le dice la ley de la garantía del orden, o sea, los militares, para restringir las libertades individuales. Y él no quiso reconocer el resultado de las elecciones desde el año pasado que viene con esto. Entonces no esperemos institucionalidad por parte de Bolsonaro y del bolsonarismo, porque si seguimos esperando eso, nos van a seguir ocurriendo este tipo de cosas. Pensamos en la cosa que va a ser todo como debería ser y no lo es. El gobierno de Lula lamentablemente confió en el gobernador de Brasilia, en Iván Reis, y le fue mal. Hizo bien en confiar, y no, porque institucionalmente sí, porque es el que tenía que garantizar que la policía no dejara llegar, pero no lo hizo. Y era lógico que no lo iba a hacer. Claro. Ramiro, el gobernador de Brasilia en este momento está preso. ¿En qué situación legal está? Lo están investigando. El juez de la Corte Suprema de Justicia, Moraes, por ahí hay una confusión, estaba viendo, porque acá los jueces de la Corte se les llama ministros, pero son ministros, son jueces, no son ministros. Sí, los ministros de la Corte, acá también. Los ministros de la Corte, claro, los ministros de la Corte. Determinó el alejamiento por 90 días. Eso, después, para que lo destituyan, y después de destituirlo le puedan abrir un proceso, se necesita que sea político, lo que tiene que hacer, digamos, el Senado y la Cámara de Diputados. Pero este alejamiento del cargo provisional por 90 días es muy interesante porque ayuda a que se recomponga la institucionalidad y las fuerzas de seguridad que sí están intervenidas. Las fuerzas de seguridad, no está el gobierno del Distrito Federal intervenido, están las fuerzas las fuerzas de seguridad, todo lo que es la policía civil, la policía militar. Eso está en manos de la Unión, del Estado, de Brasilia, digamos. Y el gobernador está alejado por 90 días por orden de la justicia. Sí. ¿Cómo lo viste a Lula? ¿Cómo lo percibís a Lula hoy? Bien, muy calmo, muy hablando con todo el mundo, llamando a todo el mundo, inclusive con el gobernador Teixeira aquí de São Paulo, que también era bolsonarista, que no quería participar en la reunión que hubo con todos los gobernadores, emitiendo una carta a favor de la democracia. Lula, como ya sabemos, es un excelente negociador y vaya uno a saber con qué fue que lo convenció, que participaron todos. Hubo manifestaciones democráticas en Brasil hoy en varios lugares, en San Pablo, en la Avenida Paulista, pero en muchos otros lugares. Y a pesar del tiempo, que está lloviendo mucho en Brasil, en todos lados, lamentablemente hay muchas inundaciones y que era un día lunes, que fue algo programado, la concurrencia fue bastante interesante. Está muy calmo, está siendo muy firme y está llamando a todos los sectores y está tratando eso, de lo que veníamos diciendo siempre. Ganar las elecciones era el primer paso, recuperar la institucionalidad es lo más difícil dentro de Brasil, que va a ser un proceso largo, que posiblemente no termine en 4 años. Claro, esto lo fortalece a Lula, ¿no? Claro, sí, sale mucho más fortalecido. Sí. Sale mucho más fortalecido, tanto internamente como internacionalmente. Claro. Bueno, a fin del mes en curso, él estaría, creo que el 23 o 24 de enero estaría ya en Buenos Aires, y bueno, que precisamente Bolsonaro rompió con esa tradición, ¿no? Del primer país que visitaba como presidente siempre
la Argentina, bueno, ahora retoma, pero por otras cuestiones, ¿no? De modo tal que nosotros también, insisto, en estar sumamente atentos a lo que ocurre, no solamente en la Argentina, que, bueno, tiene su gravedad, pero lo que está ocurriendo en toda Latinoamérica, ¿no? Y también, insisto, este plan continental fascista, y lo voy a decir así, fascista directamente, bueno, nosotros tenemos que comenzar a dar respuesta desde algún lugar, ¿no? Y además exigirle a nuestros gobernantes, tal vez no es el caso de Lula, pero bueno, a otros gobernantes que hagan lo que tienen que hacer, que no duden, que no duden, que no hesiten. Sabemos que Lula, el mismo día de la asunción, ya tenía un paquete de medidas firmados y los presentó. Bueno, eso se llama gobernar en tiempo y forma, ¿no? Sí, ese paquete de medidas era absolutamente necesario. Bolsonaro gobernó mucho por decreto, mucho más que Macri, por eso también a eso facilitó mucho la tarea de Lula, pero también generó esas reacciones. Por ejemplo, dentro de estos grupos de Telegram principalmente, donde se estaba preparando para las movilizaciones, lo que decían es esto: bueno, ya está, miren todo lo que hizo Lula en una semana, esto es insoportable. O sea que, además de hacerlo, me parece que habría que haber tenido mucha más precaución esperando la reacción, porque toda acción también suele generar una reacción, máxime en un ambiente como este que está políticamente tan conturbado, no solamente en Brasil, ¿no? Sino en toda América Latina. Bueno, Ramiro, nosotros te agradecemos muchísimo que nos hayas acompañado durante tus vacaciones en esta charla, en esta conversación, para que sea emitida por nuestra cooperativa, el Faro Comunicaciones, y por todas nuestras redes. Fue realmente un placer que nos hayamos encontrado virtualmente, aunque un poco tiempo atrás tuvimos oportunidad de vernos personalmente. Bueno, seguimos en contacto, así que vaya desde aquí un gran abrazo y un gran agradecimiento. No, el agradecido soy yo, Adriana, y mucha fuerza militante para esta América Latina, no solamente Argentina y Brasil, sino para toda esta parte grande que tanto lo necesita. Un abrazo muy grande, Adriana. Muchas gracias. Bueno, agradecemos a Adriana Cerdín y al grupo del Faro Comunicaciones por esta hermosa charla que hemos tenido, y como habíamos prometido, vamos a actualizar con algunas informaciones lo que ha ocurrido en estos últimos días. Lo primero que hay que decir es que muchos manifestantes están presos, son aproximadamente más de 1.100 los que están. Hubo 1.500 detenidos y luego algunas personas responderán en libertad por el proceso y por sus actos. Son los que han cometido actos menores nada más, los que comprobadamente han cometido hechos de depredación y otros más graves están efectivamente detenidos. Hay también unas investigaciones por parte de la Fiscalía Militar, de la Justicia Militar, para investigar la omisión o posible participación inclusive de algunos miembros del ejército. Lo mismo ha ocurrido con algunos policías militares del Distrito Federal de Brasilia, que no actuaron como debían o que inclusive muchas veces se convirtieron en cómplices de estos actos terroristas. A los militares también se los investiga porque de alguna manera querían impedir que la policía militar fuera desmovilizando los campamentos y desarmando los campamentos que estos seguidores de Bolsonaro habían hecho en las puertas de los cuarteles. La mayoría hoy prácticamente es inexistente y prácticamente no quedan personas, digamos, acampadas pidiendo golpe de Estado. También hubo una reacción por parte del sector bolsonarista muy inexistente, muy inexpresiva, digamos, de
realizar manifestaciones en todo el país el miércoles 11. En realidad no fue absolutamente nadie. El gobierno de Lula, como dijimos en la charla con Adriana Sardín, salió muy pero muy fortalecido, muy pero muy firme, y de alguna manera las instituciones han respondido en Brasil a la altura de lo que se esperaba de ellas, no solamente por parte del gobierno, sino también por parte de los gobernadores, inclusive aquellos gobernadores que son aliados a Bolsonaro, y también del sector de la justicia. Por otro lado, se está investigando judicialmente al secretario de Seguridad del Distrito Federal por haber dejado la zona liberada de Brasilia a los manifestantes que hicieron los actos de terrorismo, que llegaron en 170 ómnibus y la policía no hizo absolutamente nada para impedir que esto sucediera, y que era hasta el día 31 de diciembre el ministro de Justicia de Bolsonaro, y en un allanamiento realizado en su casa se ha encontrado una minuta de una resolución que sería una especie de propuesta por la cual Jair Bolsonaro decretaría un estado de defensa en la sede del Tribunal Superior Electoral. De acuerdo con el texto, el objetivo era cambiar el resultado de la elección en la que Lula ganó, y la medida, claro, sería absolutamente inédita y también inconstitucional. De acuerdo con informaciones que publicó el jueves 12 el periódico Folha de San Paulo, el documento fue encontrado en un armario del exministro durante un allanamiento que se le hizo en su residencia el martes 10. Según la publicación, el material da indicaciones de haber sido realizado después de las elecciones, según lo que dice Folha de San Paulo. Esto significó que muchos partidos denunciaran públicamente la hipótesis de que el bolsonarismo ya intentaba un golpe anteriormente. Y para finalizar, recomendamos un artículo que se llama Crónica de un golpe anunciado, publicado en la revista digital de Puño y Letra Web, de Puno y Letra Web, cuyo enlace dejaremos en la descripción, donde se detalla en realidad todos los antecedentes golpistas de Bolsonaro desde que él llega a la política hace 32 años atrás, en actos terroristas, hasta lo que ocurrió el día 8 de enero. Y agradecemos nuevamente a todos los que nos escuchan y les dejamos un abrazo muy fuerte a la gente de la FM Impacto de Villa Gobernador Galvez. El próximo programa volveremos a la normalidad con Osvaldo, y hasta entonces, y muchas gracias.